Muchos de ustedes han de tener su videojuego favorito, sus sagas de videojuegos favoritas, y que cuando compran el videojuego, lo terminan, quedan con ganas de más. Quieren saber cómo continúa la historia, quieren ver una secuela. Pero ¿qué pasa? Que resulta que dicha secuela es una basura, que los desarrolladores no supieron qué cresta hacer con su juego, y básicamente es una decepción colosal. Así que pues yo aquí les voy a mostrar mis 5 videojuegos o mis sagas que fueron mis favoritas en sus inicios, pero con las secuelas, sobre todo con la última, entre comillas, no fue una completa y absoluta decepción. Así que vamos con el video, gente. Número 5 sería Resident Evil. Para mí personalmente, gente, a ver, mi primer Resident Evil fue el 4 en Play 2. Aún así, yo sé, o supe mejor dicho, de que Resident Evil era una saga de terror, como en los primeros 3. Era un survival horror. Como lo supe porque yo veía a mi hermano jugar en el PC el Resident Evil el 3, el Nemesis. Y pues yo ya sabía de lo que me iba a encontrar hasta ese momento cuando jugaba el Resident Evil 4. No voy a negar que estaba un poco nervioso porque yo no era mucho de juegos de terror, pero aún así le quise dar la oportunidad. ¿Qué pasó? Que me encontré con un shooter. O sea, lejos de un videojuego de terror, lejos de esos puzzles que te rompían la cabeza, era literalmente un shooter. ¿Qué pasó? Que si bien el Resident Evil 4 marcó un antes y un después, porque fue pilar fundamental en los videojuegos shooter actuales, o sea, Resident Evil fue el padre de los shooters, en tercera persona con la cámara al hombro, yo lo encontré un juegazo. O sea, es un videojuego increíblemente divertido para mí. Me lo terminé, me lo gocé. El 4 fue muy bueno. A ver, yo me esperaba el 5 y el 6, a lo mejor un videojuego más orientado al terror, aunque sea un poquitito, pero resultó ser un juego lleno de clichés, lleno de script por todos lados. O sea, bastante malo, bastante mediocres ambos juegos. Entonces, número 5, Resident Evil. El número 4, Quake. Aquí yo creo que vamos a entrar un poco en discusiones muchos, pero a lo mejor la mayoría de ustedes comenzaron con Quake 3. Yo no. Mi primer Quake fue el 1. Luego en el 90 y tanto, por ahí cuando lo jugaba yo en el PC. Luego pasé a Quake 2, que mejoró en todo a Quake 1. ¿Qué pasó después? Salió Quake 3 y no tenía modo historia. Era básicamente un juego, como bien dice el nombre, Quake 3 Arena. Era un videojuego de arenas, era un Unreal Tournament, era un juego full multiplayer, no tenía modo historia, nada, cero. Era para jugarlo, como bien digo, multiplayer y nada más. Me decepcionó bastante, porque yo quería un videojuego como los Quake antiguos, Quake 1, Quake 2. Con ese motor gráfico de Quake 3 hubiera quedado un videojuego excepcional si le hubieran puesto un modo campaña como los previos 2 juegos. Pero no, al final era un videojuego cero, no tenía modo campaña, era full multiplayer. Pero aquí yo no voy a decir que el juego era malo, porque no. O sea, de partida no. Quake 3 fue en su día, y hasta el día de hoy, sigue siendo un juegazo, gente. Y también, como lo fue Resident Evil 4 con los shooters, Quake 3 fue la piedra angular o fundamental para los videojuegos frenéticos multiplayer de hoy en día. Fue un juego excepcional en su faceta multiplayer, en donde la mayoría de los jugadores que nunca jugaron Quake 1 y Quake 2 se metieron en la saga con el Quake 3 para jugarlo con amigos, ¿no? El modo competitivo del multiplayer fue extremadamente divertido. Pero aquí yo lo pongo en esta lista porque, aunque a mí me encantó el Quake 3 como juego independiente para jugarlo en multiplayer, que es así, esa es la faceta del juego, como jugador que esperaba un modo historia como los previos Quake, me decepcionó en ese aspecto, en ese apartado. Pero no deja de ser un juegazo en lo que es en el juego multiplayer. Así que número 4, gente, Quake 3. Lost Planet. Vamos a ver aquí, Lost Planet, Capcom hizo todo mal con esta saga, ¿no? Porque es una trilogía también. Es el primer juego, el Extreme Condition, Lost Planet 2 y Lost Planet 3. Yo me lo compré el 2007 para Xbox 360, el Lost Planet el primero, y lo encontré un juegazo. Era un shooter en tercera persona, con la cámara libre, o sea, no era... Podías tener la cámara al hombro, pero no era necesario para meter los tiroteos. O sea, tú perfectamente podías moverte libremente con el personaje en tercera persona, similar a una cámara hack and slash, pero tú podías disparar, porque la mira siempre la tenías ahí, en cámara. Y tú podías ahí, con el ratón, o con el cursor, mejor dicho, del ¿cómo se llama? Del joystick, ¿no? El análogo,
movías la cámara y disparabas donde tú querías sin necesidad de utilizar la mira, ¿no? La mira corto, la mira con la cámara al hombro. Era muy libre en ese aspecto. Era un videojuego muy bueno. Tenía esa mecánica de que tú ibas a la nieve, ¿no? A campo abierto y te podías morir de frío. O sea, había un contador de E-Term, se llamaba. Luego ya 2011, si no mal recuerdo. No sé si fue 2010 o 2011. Creo que fue 2010. Donde salió el Lost Planet 2. Que fue la primera puta mierda que me encontré. ¿Por qué? Porque Lost Planet 2 pasó, al igual que Quake 3, a ser un videojuego full online, full multiplayer. El modo campaña como tal no tenía modo campaña, porque claro, metieron como un añadido random para jugarlo en cooperativo de 4 jugadores, pero como tal no era un modo historia. Era como escenarios donde te decía por radio, ve al punto A, activa ¿cómo se llama? La máquina esa y no dejes que el enemigo apague la máquina. Cumplías ese objetivo y listo, escenario terminado te salía ahí. Te mandaba al lobby donde tenías que cargar la partida. Típico multiplayer, gente. O sea, a mí no me vengan a decir los que jugaron los Planet 2 que sí tenía modo historia porque no lo tenía. Eso no era un modo historia, era un juego orientado 100% al multiplayer. ¿Qué pasó después? Sacaron los Planet 3, otra puta mierda. La cámara libre del primer y segundo Los Planet se perdió por completo. Fue cámara al hombro como los Gears of War. No me gustó. Pasó a ser un videojuego con... A ver, lo que hizo geniales a los primeros dos Lost Planet era que tenía mechas. En el Lost Planet 3 se perdieron los mechas, solamente tenías uno, que tú lo manejabas en primera persona. La historia era muy mala. A ver, aquí yo no voy a criticarlo por el hecho de haber metido un poco de survival horror al tercer Lost Planet, porque de hecho le vino bastante bien. De hecho, con decirte que Lost Planet 3 fue más survival horror que el Dead Space 3, ya con eso te lo digo todo, ¿sabes? Pero aún así el Lost Planet 3 fue bastante malo, bastante mediocre. Y yo nunca me lo terminé en su día en Xbox 360, pero tuve la espina clavada, así que me lo bajé en PC por el Steam verde y me lo terminé. Dead Space. Vale, a ver, con Dead Space, gente, yo creo que bastantes de nosotros estamos de acuerdo. Los que jugamos la trilogía original en su día. Corría el año 2008 y yo vi ese tráiler del Dead Space, ¿verdad? De terror en Halloween. Y yo me lo compré de salida. Lo jugué, me encantó. Me pasé mis buenos sustos. Era un videojuego survival horror de pies a cabeza. Impresionante. Luego salió el 2011, Dead Space 2. Para mí personalmente, a ver, para muchos, vamos a dejarlo así, para muchos jugadores fue mejor que el 1. Para mí no lo fue. ¿Por qué? Porque perdió un poco esa faceta que hizo de Dead Space 1, un videojuego lúgubre, oscuro, en solitario y bastante claustrofóbico. Dead Space 2 no fue así, pero aún así siguió con su faceta de terror. Esa parte de la escuela fue excepcionalmente maquiavélica, muy buena, me encantó, mucho fue mi parte favorita del Dead Space 2. Y sin ir más lejos, una de las escenas más icónicas de ese juego fue el pinchazo en el ojo de Isaac Clarke, que yo creo que fue una de las escenas más brutales del juego. Y bueno, después corría el año 2013, Dead Space 3. Y ahí es donde el juego se fue a la mierda literalmente. O sea, terminó su faceta de terror, pasó a ser un videojuego de acción, un shooter genérico, que fue bastante malo. Quiero decir, si vas a convertir... A ver, yo siempre digo esto, si las compañías buscan cambiar el género del videojuego para atraer más público, el público casual, perfecto, está bien, háganlo. Pero si lo van a hacer, háganlo bien. ¿Qué hizo EA Games y Visceral Games con Dead Space 3? Sacaron su faceta de terror por completo, pusieron un multiplayer cooperativo, que ya de por sí le quita todo el terror, metieron la munición universal esta que te servía para todas las armas, eliminando por completo el tema de organización de recursos, ¿verdad? El crafteo de armas, que fue para meterle los micropagos con, yo que sé, con los materiales, ¿no? Para obtener las mejores armas desde el principio. Hicieron todo lo que quisieron hacer como un shooter genérico, lo hicieron mal, ¿cachai, no? O sea, incluso Cold Fear, gente, un videojuego también creo que ese juego salió en 2008 para Play 2, o 2000, no sé, no recuerdo si fue 2006, 2007 o 2008, que salió Cold Fear, un videojuego de Ubisoft que fue un juegazo. Y eso, gente, o sea, todo mal con Dead Space 3. Darksiders, juegazo, gente. Darksiders, el primer juego era un hack and slash, donde tú controlabas a Guerra con ese pedazo de espada gigantesca.
Y fue un hack and slash, como bien digo, bastante divertido, muy muy bueno. O sea, ese también tenía un diseño bastante cómic y fue impresionante. O sea, fue un juego excepcional, me encantó, 10 de 10 yo lo encontré y me vino bastante bien por aquellos años 2010 donde estaba bastante escaso el hack and slash. Así que el primer Darksiders, juegazo. 2 años después, 2012, salió Darksiders 2, en donde nosotros manejábamos a muerte, ¿no es cierto?, el segundo jinete del apocalipsis. Y el videojuego ya pasó de ser un hack and slash a un videojuego de aventura de mundo abierto con algo de rol. Y ese cambio, gente, de género fue muy bien recibido. De hecho, Darksiders 2 mejoró prácticamente en todo al primer Darksiders. Jugabilidad, mecánica, el tema del roleo, que tú subías de nivel, el looteo, ¿no es cierto?, que matabas enemigos, te dropeaban ítems, ya sean armas nuevas, armadura nueva, pendientes, anillos, poderes, etcétera. Eso, gente, fue un juegazo, un juegazo, una banda sonora de 10, duración excelente, dificultad muy buena también, gente. O sea, 6 años después, 2018, Darksiders 3. Y aquí es donde quedó la cagada. Una puta mierda fue lo que nos entregaron con Darksiders 3. Ojalá por mí se lo hubieran ahorrado porque eso fue un desastre. ¿Qué pasó con Darksiders 3? Volvieron a cambiar el género del juego y pasó de ser un hack and slash a un hack and slash de mundo abierto de aventura. Ahora, con el tercer juego, un hack and slash con una gran copia mal hecha de los Dark Souls. Los enemigos de 2 golpes te guanchotean. No hay looteo como en el segundo Darksiders. Armas nuevas te las dan, pero matando jefes, que no está tan mal tampoco. No hay como tal árbol de habilidades, como sí lo hubo en el segundo juego. Recortaron muchísimo gameplay, bugs, hubo input lag en consola, nefasta. El performance, tanto en PC como en consola, iba del culo. O sea, los FPS te caían a 20, a 15 FPS. Si tú te gustaban los Souls, es que yo creo que ni así el juego se salvaba. Era tan malo el Darksiders 3 que, como bien digo, fue una muy mala copia, pero nefasta mala copia de los Dark Souls, viniendo también de un Darksiders 2 que tenía muchas cosas. En el Darksiders 3, al ser una copia mal hecha de un Dark Souls, le quitaron bastantes cosas. Es que yo creo que ni siquiera debo decir que es una mala copia de un Dark Souls, porque incluso Dark Souls le patea el ojete en cuanto a progresión de personaje. Porque tiene más cosas, tiene árbol de habilidades, tiene puntos de habilidades. Y bastantes, además, de varias ramas diferentes. Darksiders 3 solamente tenía 3. Vida, daño físico, daño arcano. Nada más. Y el suyo no tenía árbol de habilidades, que tenía unas runas todas cagonas que tú les subías un poquito y 0. Porque por ahí había un comunicado del desarrollador de que si Darksiders 3 vendía más de 100.000 copias, iba a desarrollar Darksiders 4. Pues bien, estamos en el 2022 y no hay ni señales de Darksiders 4. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Nos vemos, gente. Adiós.